Bueno, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo su iluminación en estos momentos. Si me ató un poquito, es que estoy un poquito raro de la garganta. Bueno, hoy vamos a hablar. Yo quiero empezar hoy hablando de algo que se llama los profetas. En este tiempo me han preguntado mucho qué dice la Biblia sobre los profetas, qué dicen de estos tiempos, qué dicen de lo otro. Entonces consideré conveniente hacer un pequeño resumen sobre los profetas, quiénes son los profetas, qué son los profetas mayores, qué son los profetas menores. Hoy solo vamos a ver los profetas mayores. Entonces, en el bautismo todos somos profetas. Cuando nos bautizan, el sacerdote nos está diciendo: seréis sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes no ministeriales, pero sacerdotes en el testimonio de dar testimonio de la resurrección del Señor, ¿cierto? Profetas porque nosotros estamos anticipando lo que viene porque creemos en Jesús, ¿cierto? Y reyes porque somos hijos adoptivos del Rey más grande del universo, el Creador, y hermanos de Cristo. Eso nos hace reyes. Entonces, vamos a ver, no todos los profetas escribieron un libro. Siempre creemos que los profetas todos escribieron, no. Si vamos a ver, Elías no escribió ningún libro y es uno de los profetas más importantes que tenemos en la Biblia. Nosotros sabemos de Elías por los libros de los reyes. Eliseo, que fue su discípulo, tampoco escribió ningún libro. El profeta más importante del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, jamás escribió una línea. Entonces, hoy vamos a estudiar los profetas que tienen un libro, y esa importancia está dada por la magnitud y la grandeza del libro. Entonces, los profetas se llaman mayores porque el libro, esto es muy sencillo, el libro era más gordo y ya está. Entonces, dentro de los profetas mayores hay 4 reconocidos: el canon hebreo y el canon griego. Reconocen estos 4 que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero aquí, en nuestra tradición católica, vamos a incluir a Baruch. Luego veremos por qué incluimos a Baruch. Entonces, en la antigüedad, se le daba a los profetas una importancia como cuasi ministros, pero asimismo les daban duro. Y no era solamente un hombre, se creaban escuelas de profecía, ¿cierto? Entonces vamos a ver que en la antigüedad se creaban estas escuelas proféticas, no porque todo el que estudiase la profecía o la ley, la Torá, fuera a ser profeta, sino que estábamos llamados a ser profetas. El Señor elegirá a quien quiera. ¿Sí me explico? Es como los invitan a un estadio a los mejores jugadores del mundo, pero el técnico elige 12. Vamos a elegir en este caso a 4 de estos profetas que se van a llamar los profetas mayores. Samuel, por ejemplo, él creó escuelas de profecía en Ramá, en Betel, en Jericó, en Gilgad. Pero estas escuelas siempre las dirigía un anciano experto en la ley y las tradiciones del pueblo de Israel. Había un estudio muy profundo de la ley y se preparaban para este ministerio. Y ahorita vamos a ver del primer profeta mayor, Isaías, ¿cierto? Isaías es el primero. Él nació hacia el año 765 a.C. y profetizó durante los reinados de Urías, Jotán, Catán y Ezequías. ¿Por qué es importante? Porque en aquella época no existía el 765 a.C. como nosotros lo denominamos hoy.
sino que la gente las ubicaba basado en el reinado de quien había profetizado. Entonces, calculando eso, se calculaba el año de nacimiento. Nació a los 3 años del reinado de Joaquín. Listo, ya sabemos más o menos cómo ubicarlo. Entonces, la esposa de él, es la primera vez que le dicen, mira esto, ¿sabe cómo se llamaba la esposa de Isaías? Profetisa. La esposa del profeta. Entonces, él tuvo dos hijos, pero Isaías era conocido porque él era muy intrépido. Tuvo que luchar durante todo su ministerio contra los falsos profetas, los profanadores, pero sobre todo con los gobernantes de turno. Él decía, aunque el pueblo y el rey no me quieran escuchar, yo hablaré de lo que el Señor me manda revelar. Y eso le trajo muchos problemas. Según los exégetas, él habría escrito, se llama Isaías, pero de todos los 66 capítulos, él solo habría escrito del capítulo 1 al capítulo 40. Se le adjudica directamente a él. Entonces, los siguientes dos, uno que se llama Proto-Isaías y la última parte, se le adjudican a 2 de sus colaboradores, seguidores o alumnos que pertenecían a esta escuela de profecía. Porque se calcula que él profetizó entre el año 765 y el 565. Él no vivió 200 años, pero sí se le adjudicaron la primera parte completa hasta que llega hasta el capítulo 40, del 1 al 40, y luego sus 2 alumnos van a terminar los otros 26 capítulos. Esto se incluyeron los de los alumnos dentro del libro porque sí hay una continuidad histórica en la narración y esto es muy importante. El contenido doctrinal, ¿qué decía Isaías? Mire, lo que yo quiero sacar hoy de aquí es, entendiendo las profecías que ya se cumplieron, vamos a entender las profecías que están por cumplirse. ¿Sí me explico? Entonces, cuando esta mañana en una entrevista para una cadena internacional me preguntaban sobre la guerra en Ucrania y la guerra en Israel. Yo soy experto en conflicto de Oriente Medio. Bueno, experto. Leo 2 libros más que ustedes. Entonces, me preguntaban por qué yo estaba tan seguro de decir ciertas cosas. No es que esté seguro, es que yo solamente digo las escrituras. Ustedes me llaman como experto en conflicto de Oriente Medio, pero es que no se concibe el conflicto de Oriente Medio sin entender las profecías, así sea usted ateo. Usted puede ser ateo, pero si el del tiempo le dice que va a llover o que va a caer un huracán, prepárese. Porque el del tiempo sabe cositas que usted no sabe. Entonces, la primera enseñanza doctrinal de Isaías es: Yahvé es nuestro creador. El nombre es muy importante. Y habla también del pacto que se va a crear entre ese Dios creador y su pueblo elegido, que es Israel. Pésele a quien le pese, cometan los errores que cometan. Israel es el pueblo elegido de Dios. La opresión de los pobres por los ricos exige justicia social. Ese era el tercer principio básico de Isaías. Él estaba totalmente en contra de esa opresión de los ricos hacia los pobres, porque decía que la justicia social era muy importante. Es conocido como uno de los profetas de la justicia social más importantes que hay. Siempre habrá un resto pequeño del pueblo que quedará fiel. ¿Esto no le suena de algo? Un pequeño remanente de los que siguen al Señor quedará fiel. No dice la mayoría, dice un pequeño.
la salvación, y esto es cuando empiezan las profecías a tocarnos a nosotros. La salvación vendrá por el Mesías. Esta parte es muy importante. Traerá una verdadera justicia y habrá un reino de los santos. Eso está en Isaías. Es el profeta por excelencia del mesianismo. Y lo vamos a entender muy fácil. ¿Por qué? Porque es el que más habla del Mesías, el que más habla de Jesús. Eso es lo más importante. Tiene 66 capítulos el libro de Isaías. Y aquí vamos a hacer como una disección. Tiene 3 grandes partes estos 66 capítulos. Dice, la primera parte es la llamada de los juicios sobre las naciones. Son profecías sobre las naciones. Entonces, primero habla, en el capítulo 1 al 5, habla del juicio a Judá e Israel. Recordémonos que para aquella época, el reino de Israel que había formado David se había partido. En la parte sur quedó Judá y en la parte del norte quedó Israel. Y él empieza a hablar de ese juicio contra Israel y contra Judá. Luego hace la llamada al juicio de Judá y Asiria. Asiria estaba conformado un poco por lo que hoy pertenece a Siria, parte de Irak, parte de Jordania, y era un país muy grande, era imperio asirio, llegaba hasta la Babilonia. El otro es el juicio sobre las naciones en general. Eso ya nos atañe a nosotros, porque se veía como un juicio a esas naciones que rodeaban a Israel, pero si usted lo extrapola, nos abarca a nosotros hoy. Y lo vamos a ver más tarde por qué. Está hablando del capítulo 28 al 35 sobre el juicio a Judá y Egipto. Otra vez Judá, porque recordémonos que la primera parte de Israel fue conquistada 200 años antes, en el 700 y pico, por el imperio de los caldeos. Y luego está el capítulo 36 a 37, ya habla de una Jerusalén invadida. Él les está diciendo, si no cambian van a entrar los babilonios y nos van a destruir. Si no cambian van a entrar los babilonios. Y esto es muy importante porque aquí el Señor dura como 37 capítulos regañándonos. Cuando digo regañándonos es a nosotros, porque está diciendo que no seamos apóstatas, que pidamos perdón, que apelemos a su misericordia, que cambiemos, que seamos un pueblo, que nos comportemos como hijos queridos del Padre. Entonces, cuando ha terminado esto, el Señor, esta parte es bonita, el Señor amonesta, regaña y todo. Pero también la otra parte del libro es el libro de las consolaciones. Es totalmente diferente. Ya no es amenaza, sino que consuela y que tiene 3 ciclos que van del capítulo 40 al 55. ¿Cierto? Y es cuando habla de Ciro, el emperador Ciro, que marcha triunfante contra Creso. Recordemos que en el año 587 a.C., Nabucodonosor destruye Jerusalén y se lleva prisioneros sobre todo a los reyes, pero Nabucodonosor no era tonto. Él dice, me traigo los reyes. ¿Recuerdan la historia que ocurre con Sedecías, que no quería ceder? Entra Nabucodonosor, esa misma noche coge presos a toda la clase pudiente de Israel, pero se lleva a los sabios. Y a los sabios inteligentes los pone aparte del pueblo de Israel. Y aquí vamos a entender algo muy bonito, porque uno de esos muchachos brillantes va a ser Daniel. Entonces se lo lleva para allá. Y esta parte del capítulo 40 al 55 es hablando sobre todo de la destrucción de Jerusalén. Él ya está profetizando la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué a él le dan tan duro? Porque los reyes le decían, tú no puedes,
Eso fue lo que me inspiró esta mañana para la entrevista, para decir lo que dije. Porque es que el hecho de ver las cosas, ¿qué hacían los falsos profetas? Le decían a la gente lo que quería oír. ¿Qué hacen las brujas? Cuando llegan las solteronas a decirle, yo me voy a casar, ¿qué le va a decir la bruja? Sí, el príncipe Harry se va a divorciar y te va a encontrar en un restaurante y se va a casar contigo, va a dejar todo. ¿Sí? La bruja hace eso. Y si usted le paga más, entonces ya no va a ser Harry, sino el rey de cualquier cosa. Ya no va a ser un príncipe. Entonces, esa era la lucha de Isaías. En la segunda parte de este capítulo habla antes de la caída de Babilonia. Miren esto tan bonito. No solamente profetiza que los babilonios conquistarán Jerusalén, sino profetiza que los persos conquistarán Babilonia unos 70 años después. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es que, ¿cómo hacía él para saber? Báileme ese trompo en una uña. Entonces, es importante porque aquí viene lo central y para mí una de las cosas más lindas del libro de Isaías. Es el que habla de el servidor de Yahvé, en el capítulo 55. Y Isaías anuncia todo lo que va a sufrir nuestro Señor Jesucristo. Todo. Ustedes quieren ver todas las profecías en un resumen, arranquen en el capítulo 55 de Isaías. Nacerá en Belén de Judá, nacerá de una virgen, será varón de dolores, no le romperán un hueso, será crucificado, cargará con todos los pecados de la humanidad, horarán su cuerpo. Bueno, son muchas las profecías que están en ese siervo de Yahvé. Esta parte es la que aparece al inicio, el capítulo 55, es la parte que aparece al inicio de la película de La Pasión que dirigió Mel Gibson. Es ese diálogo del Señor que él tiene al comienzo, si se acuerdan, así empieza la película. Ya después él sigue con toda la narración de la Pasión de Ana Catalina Emmerich, pero el libro empieza con las profecías de Isaías. Y luego, la tercera parte se llama Jerusalén en medio de la comunidad de los repatriados. Ella avisa que el emperador Ciro permitirá a una remanente del pueblo de Dios, de los israelitas, regresar a Jerusalén y reconstruirla. Pero aquí hay varias enseñanzas bien interesantes. Dice, están volviendo a dar vida a la ciudad. Y él nos recalca, Isaías nos recalca, el pecado te aleja de Dios. Eso Isaías se lo dijo al pueblo. Es que ustedes no han entendido. El pecado aleja de Dios, pero cuando uno se convierte, vuelve la sabiduría. Usted peca y se vuelve bruto, porque para pecar hay que ser bruto. Pero usted se arrepiente y vuelve al Señor, y entonces Él vuelve y da esa luz, quita las escamas de los ojos. Por eso él ya, Isaías, en el 790 más o menos, habla de el día de la venganza divina. Y eso es lo que nos atañe hoy aquí. Porque habla de que el pueblo de Israel será sacado, pero hacia el final regresará. Serán la gran nación. Habrá una gran batalla. Y es cuando ya, después, cuando todo el mundo crea que Israel y el mundo ha sido arrasado, acabado, terminado, es cuando viene esa venida y es el que nos asegura que el Señor, ese Mesías, tendrá que reinar entre los santos. Será llamado el periodo del reinado de los santos. El capítulo 63 de Isaías habla de la alegría y el triunfo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los israelitas, viendo lo que han sufrido, se arrepienten. Lo que nos viene ahora en esta guerra, ¿esto va a terminar ahora ya? ¿Israel manda unas 4 bombas? No, no, no. Israel va a responder duro. Porque
Más que eso es que, ¿se acuerdan la historia de la rana y el escorpión? Es eso, es la naturaleza, es la ley, entonces, entender aquí lo que es Isaías, miren, de verdad, yo recomiendo tanto leer Isaías en el Santísimo, porque te regala la iluminación de la sabiduría para entender las profecías que ya se cumplieron, las que se están cumpliendo y las que se van a cumplir. Esa es la belleza de Isaías. El segundo gran profeta mayor se llama Jeremías. Cuando ustedes van a la Capilla Sixtina, van a encontrar pintado en el techo a un profeta que está así, con una cara de aburrimiento porque Jeremías era el profeta quejicas, se quejaba por todo, pero es que le fue muy mal, muy mal. Nació en Anatot. Los que han estado en Israel saben que aquí está Jerusalén, que a pocos kilómetros hacia acá está Belén y hacia acá está Betania. Anatot es aquí, cerquita, es como unos 10, 20 kilómetros. Pero fue llamado para que fuera profeta de Jerusalén. Pero aquí es cuando viene lo bonito. La mayoría de los profetas el Señor los llama grandes o jóvenes o algo así. Pero el Señor le dice a él, yo te había llamado para ser profeta desde el vientre de tu madre, ya te había llamado. Entonces por eso es que es tan bonito entender cómo es el llamado a la profecía. Porque, mire, Jeremías nos enseña algo bien interesante para nuestro siglo. Cuando uno ve la barbarie que ahora Francia metió en la Constitución el aborto, ya no se puede tocar por ninguna reforma de la ley, tendrían que cambiar la Constitución. Pero Jeremías enseña algo. El Señor, mira esto, lo llamó desde el vientre materno. Es cuando uno dice la gravedad del aborto. Porque desde el vientre materno el Señor ya mandaría a algún doctor que tiene la cura contra el cáncer o la cura contra la diabetes o la cura contra algo, la cura radical. Pero lo hemos matado. Lo hemos matado en el aborto. Porque mire, somos parte de un gigantesco rompecabezas. Donde matan una ficha, el rompecabezas no puede terminar, no puede estar completo. Entonces el Señor espera otro cuerpo para poder dar esa alma que traerá eso. Acordémonos, la divina voluntad se cumple sí o sí, punto. Entonces, entender que Jeremías lo que nos está enseñando es que somos predestinados para una misión. Que la aceptemos o no, como le pasó a Jonás, es otra cosa. Pero hay una misión en nosotros. Nuestra misión, ¿qué es? ¿Comer, crecer, envejecernos, morir? No. Hay una misión que trasciende nuestra propia naturaleza humana. Esa misión que trasciende nuestra naturaleza humana es formar parte del plan divino de Dios. Parte de su divina voluntad, pero es el pecado, la avaricia, el egoísmo, la ira, la envidia, lo que nos va alejando de ese plan para el que fuimos diseñados. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que a uno no le enseñaban computadores porque no habían, sino le enseñaban a escribir en máquina, entonces clases de mecanografía. Y me acuerdo que yo era el más rápido de la clase. Y yo era el más rápido de la clase y escribía con estos 2 dedos, no más. Y el día del examen final, la profesora me rajó. Y le digo yo, pero si soy el más rápido de la clase. Sí, pero si usaras toda la mano, serías el más rápido de todo el colegio. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en el pecado. En el pecado Él te ha diseñado para que
seas, no sé, el mejor basquetbolista del mundo, pero tú te dedicas al trago, a fumar, a no ir a los entrenamientos, estamos dañándole el plan al que fue asignado, porque quizá ese gran basquetbolista iba a ser un gran creyente y ese creyente iba a convertir a mucha gente. Hoy está ocurriendo lo contrario. Uno ve nuestras estrellitas pegadas con mocos, que lo que más hacen es símbolos satánicos, hacen es todo lo contrario a lo que el Señor quiere que hagamos. Y entonces el resto del mundo los cree muy listos y cool. Pero bueno, Jeremías habla de ese rompecabezas porque rompe una pieza de... Imagínate que ustedes están haciendo un edificio y tú correspondes a la columna del lado norte y no está esa columna, el edificio se cae, ¿cierto? Pero el Señor va a hacer ese edificio. Quizá tú no retrase el proyecto y tengan que llamar a otro, pero la columna se tiene que hacer porque es voluntad divina. Entonces, hay una parte que habla muy bien de Jeremías. Dice que se le asignó arruinar, derribar, edificar, plantar, como él lo describe en el capítulo 1, porque él decía, es que los van a matar, es que los van a llevar prisioneros. Mire, a él lo metieron, lo tiraban en pozos y lo dejaban ahí días muriendo de hambre. A él lo trataron de apedrear, lo metieron en calderas, lo tenían aguantando hambre, lo expulsaban de la ciudad y como él era el profeta de Jerusalén, volvía. Entonces la gente decía, no, es que es tonto, lo vamos a terminar matando porque es tonto. Él vuelve a Jerusalén y vuelve a decir, es que los van a matar. Porque él sí se tomó en serio la profecía, ser el profeta de Jerusalén. Entonces, Dios le ordenó, que esto yo no lo considero castigo, Dios le ordenó que no se casara. No se podía casar, esa tortura no la iba a sufrir. Esta le prohibió asistir a fiestas o cosas que le produjeran placer. Qué fuerte, ¿no? Y sufrió muchas persecuciones. Pero él no solamente le profetizó a los del pueblo de Israel, le profetizó a los egipcios, idumeos, filisteos, moabitas. Y tuvo un secretario, amigo y discípulo que se llamó Baruc. Él murió apedreado, obviamente, por los propios israelitas. Porque es como decirle al líder de una nación hoy, ir a Putin y decirle, mire, es que si no para, te van a entrar, te van a poner una bomba en el estómago y te van a estallar. Y el otro le dice, no, tú vas a ganar la guerra. ¿A quién le va a creer él? Al que le dijo que iba a ganar la guerra, y al otro mándemelo a apedrear, y así murió Jeremías. Entonces, vamos a hablar... ¿Baruc o Jeremías. Baruc es el que va a continuar, luego lo vas a ver. Es importante mencionar aquí a Baruc como el secretario de él, porque Baruc, aunque no está considerado dentro de los 4 profetas mayores, sí hizo el libro de Baruc, que es muy importante y luego hablaremos de él. El contenido doctrinal dice que es la historia del pueblo elegido, sus castigos y cómo el pueblo elegido está ante la presencia del Señor. Mira, aquí él tiene una enseñanza muy bonita. El Señor castiga y perdona por amor. Sí, yo me acuerdo cuando mi mamá me decía, esto me va a doler más a mí que a ti. ¿Se acuerdan? Las mamás nos decían, pero venía el chancletazo. Yo nunca entendí por qué a ella le dolía, pero bueno. ¿Sabe por qué el Señor castiga y perdona por amor en el concepto de Jeremías? Porque el Señor quiere que su pueblo lo ame. Él pide amor a chancletazos. Pero es que es porque te corrige, es que te ama.
porque te da inteligencia, es que te ama. Pero en realidad el Señor quiere que descubramos el amor de nosotros por Él, porque es que Él nos ha demostrado su amor por nosotros. Él nos envió a su único Hijo para que hiciéramos lo que nos diera la gana con Él. Ahora, Jeremías es el otro profeta que es muy lindo. Habla de la pasión de Cristo y es el que demuestra un interés mesiánico, pero ya al grado enfermizo. Me recordó tanto a Verónica del Valle. Es enfermizo. ¿Por qué? Porque Jeremías, todo lo que le pasaba era malo. Todo lo que le pasaba era malo. Él decía algo y tome pa'l pozo. Él decía algo y tome la pedrada. Él decía algo y quítese de aquí. Pero Jeremías le decía, ¿cuándo va a venir el Mesías que nos va a sacar de aquí y nos va a regresar a Israel? A él le tocó sufrir mucho, tanto que estaba en la predicación de la destrucción y de todo lo que estaba pasando, y los propios israelitas lo apedrearon hasta matarlo. Entonces, el libro de Jeremías tiene 52 capítulos que se puede dividir en 5 partes. Yo lo que les estoy dando es como un resumen general, global, de cada profeta para que ustedes en sus casas, cuando lleguen, lo puedan leer y analizar ya con el resumen. ¿Cuáles son las 5 partes de estos capítulos? La primera parte es profecías en el reinado de Josías, que fue el primer rey que le tocó a él, y cómo fue el llamado de Jeremías desde el vientre materno. Luego vienen las profecías del reinado de Joaquín. Él habla de los símbolos. Mire, si ustedes analizan bien a Jeremías, es un poquito el preludio de lo que después vamos a llamar sacramentos. ¿Por qué? Porque él habla de un sacramento es un símbolo, una señal externa de un misterio oculto. ¿Sí me explico? De un misterio profundo. Entonces, por eso entender a Jeremías es entender en esta... Por ejemplo, aquí hay una parte muy, muy interesante cuando él habla del matrimonio prohibido. No se los voy a explicar para que lo tengan que leer. Las profecías del reinado de Sedecías es la tercera parte. Pero él ya estaba describiendo que la supremacía de los caldeos, que también... Es que depende la época en que llamemos a aquella zona. Estamos hablando de asirios, caldeos, babilonios, y eso es lo que conocemos hoy como Irak. Entonces, la cuarta parte son las profecías durante el cautiverio, porque es que a él se lo llevan preso también para allá, para Babilonia. Y luego, él lo último que alcanza a hacer es una profecía sobre las naciones, pero sobre todo sobre las naciones gentiles. Usted lee la última parte de Jeremías, sobre todo desde el capítulo, yo diría desde la mitad del libro hacia acá, ya empieza esa profecía. Luego hay otra parte de Jeremías que se llama el libro de las lamentaciones, que ese es otro librito que es de Jeremías también. Pero como tiene un contenido literario diferente, escribe de una manera diferente, porque las lamentaciones son una queja de la destrucción de Jerusalén, y él se queja de sí mismo. ¿Se acuerdan? Él maldice el día en que nació, él maldice el vientre que lo tuvo, maldice la hora en que su madre lo concibió, lo cual es muy grave. Nunca maldigan a nadie, porque en la justicia divina esa maldición regresa. Eso, lo más fácil, se llama brujería. Mire, las brujas cuando hacen hechizos, eso funciona si tú no estás en gracia. Pero si tú estás en gracia, rebota sobre sí mismo, sobre la bruja y sobre quien lo impulsa. Y esto se ve mucho, sobre todo,
Hay una historia que le estaban haciendo una vez al Padre Pío de brujería. Y la bruja, que no conocía al Padre Pío ni sabía a quién le estaba haciendo la brujería, dijo que a él no se lo hacía porque si no se lo rebotaba a ella. Esto, ¿por qué? Por la gracia de la persona. Cuando una persona maldice, ¿cómo puede reparar eso? Confesión, todo se repara en la confesión. Todo se repara en la confesión. Entonces, ¿qué va a hacer el sacerdote? Te pone a orar por esa persona, para que le vaya mejor que a ti, para que consiga un marido mejor que el tuyo, cosas así. Padre, sé que por lo menos un papá o una mamá que le dice a un hijo, te va a ir malísimo con ese hombre o algo así, o sea, como que, ¿sabes? Eso es una profecía, no una maldición. Ajá, pero ¿Qué? es como una maldición. No. La mamá no quiere. Lo que pasa es que si el tipo es un vago, si es no hace nada, pues la hija es tonta, pues le profetiza eso porque va a pasar. En el libro de las Lamentaciones vamos a encontrar 5 elegías. 5 elegías. ¿Sí? No. Para que quede claro, para maldecir, ¿hay que decir la palabra o es desearle mal a alguien? Hay una diferencia entre Sí, no, hay que maldecir es maldecir, sí. Bueno, otra vez volvemos aquí. En el contenido doctrinal del libro de las Lamentaciones encontramos 5 elegías. 5. ¿Qué es una elegía? El que me lo diga aquí está invitado a John Stonecraft, paga Paola. ¿Qué día? Paola no lo voy a decir. Exacto, gracias. Acá tenemos respuesta, padre. Elegía es una composición. Elegía es una composición poética de género lírico en la que se lamenta la muerte de una persona o una desgracia y que no tiene una forma métrica fija. Es un poema loco, de dolor. Pero aquí volvemos al orden hebreo, que es bien interesante. ¿Qué capacidad para no decir nada de eso? No, al contrario. No te pone una camisa de fuerza que tenga que rimar ni nada. Pero para darle coherencia, Jeremías lo que hizo es, las 4 primeras empiezan con una letra de lo que conocemos como alfabeto. Se llama alfabeto porque empieza por la letra alfa y beta, pero en el griego. En el hebreo se llama alefato, porque Aleph es la primera letra y continúa con la del hebreo. Estas son las 5 lamentaciones de aquí. La primera lamentación es una catástrofe. La primera lamentación es una elegía por la catástrofe de Jerusalén. Se alterna la lamentación individual y colectiva con un canto fúnebre. Dios humillará un día a los enemigos de su pueblo. En la Biblia dice claro, maldito aquel que maldiga a Israel. ¿Se acuerdan de Chávez? Todo el que ¿Se acuerdan de Saddam Hussein? Cuando maldicen a Israel, llega la venganza del Señor. Porque es el pueblo elegido. Eso es como a ustedes, que se le metan con el hijo consentido. Pues ustedes matan y comen del muerto porque yo sé que son muy malos. Pero bueno, anuncia que el Señor permitirá que regresen a Jerusalén. Y esta primera elegía abarca 3 ideas: la desolación de la ciudad santa, la justicia del castigo y la oración a Dios pidiendo perdón. Mire, esto forma parte de nuestra vida. Jeremías lo que nos está enseñando es que el pecado lleva a nuestra autodestrucción, porque es que
La gente cree que cuando yo le hago una bendición y le digo y que el Señor te cuide de ti mismo, es un chiste. No, la única persona que de verdad te puede condenar eres tú. Porque eres tú el que elige el pecado, eres tú el que elige no seguir al Señor, eres tú el que quiere dañar el plan de Dios. Y por eso es tan importante aquí entender esto. Dice, justicia del castigo. En la confesión, lo que estamos evitando es el castigo de la condenación. En la justicia lo que estamos evitando es el castigo merecido por el pecado. Y para eso está la penitencia, porque así reparo. Y la oración del perdón es lo que nosotros en la confesión siempre pedimos al final de una confesión. Dime el acto de contrición. Que yo sé que ya aquí todos se lo saben. Porque esa oración es obligatoria aprenderla cuando hiciste el curso para hacer tu primera comunión. Si no se la saben, es que ustedes duran mucho sin confesarse. La segunda elegía también consta de 3 partes. Un canto fúnebre, la lamentación del profeta y la exhortación a Sión. ¿Qué es la exhortación a Sión? Cuando el rey David conquista Jerusalén, él encuentra el monte Sión muy lindo. Y ahí es donde él manda hacer su palacio. Ahí es donde en esa falda de esa montaña, los que hemos tenido la oportunidad de ir allá, vemos esas casitas todas bonitas, donde se está construyendo el único acueducto que se hizo para que el agua vaya para arriba. Eso es interesante. Entonces, pero cuando él iba a hacer el templo, él vio que el monte del templo, que estaba al lado del monte Sión, la gente cree que el monte Sión es donde está el templo. Monte Sión está aquí y el monte del templo se llama monte del templo porque es donde está el templo. Entonces, construye aquí el templo de Salomón, que obviamente fue destruido 2 veces, la primera por Nabucodonosor en el 587 a.C., la segunda por el general, luego emperador Tito, en el año 70 después de Cristo, y luego cuando vienen en el siglo VII los musulmanes, ahí es donde construyen el famoso Domo de la Roca y al lado la mezquita de Al-Aqsa. Eso ya forma parte de otra charla mucho más larga. El monte más importante de Jerusalén es el monte Sión, por eso el Señor llora sobre Sión. ¿Sí han oído eso? El Señor llora poquitas veces, pero cuando llora es de verdad. Él llora cuando su amigo Lázaro se muere. Él llora desde el monte de los olivos cuando ya ve, cuando Él dice, no quedará piedra sobre piedra. Y Él llora en la oración del huerto cuando ve nuestros pecados. Entonces, la tercera elegía es la más compleja, la más difícil de entender, pero es la que más tenemos que ponerle atención porque está dividida en 4 partes. La primera es una lamentación personal, individual de Jeremías. Luego viene una lamentación o una oración sapiencial. ¿Se acuerdan? Ven Espíritu Santo, ilumíname para entender la palabra. Ven Espíritu Santo, ilumíname para hacer esto. Uno tiene que estar llamando al Espíritu Santo en todo, a toda hora. Eso es lo que es esta oración sapiencial. Y la otra es colectiva. Cuando estén 2 o más reunidos en mi nombre, yo estaré entre ellos, ¿cierto? Eso no quiere decir que si está solo no estará. No, para eso está la oración sapiencial. Y la otra, volvemos a esa elegía individual de lamentación. La cuarta parte, el cuarto canto, son 2 himnos fúnebres sobre la desgracia de Jerusalén. Y el último, que es bien interesante, se llama la oración del profeta Jeremías, y aquí vamos a entender algo bien lindo. Es la oración de cuando se llama en la oración al Señor para que actúe en nosotros. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, que luego lo dirá Pablo de esa manera. Y aquí vamos a pasar un momento a Baruc.
¿por qué nuestros hermanos de las iglesias protestantes no aceptan a Baruch? Porque no lo consideran inspirado. ¿Por qué? Porque es el llamado dentro del grupo de los deuterocanónicos, es decir, fueron incluidos después de que ya se había hecho el canon hebreo. Pero de alguna manera, Baruch es la continuación de la profecía de Jeremías, porque él lo que hace son recuentos como poemas individuales de lo que Jeremías le decía. Y Baruch fue un buen alumno. Es como decir que, no sé, Miguel tiene a Tiago, y Tiago ve todo lo que hace el papá, y entonces él piensa escribir, es que mi papá juega muy bien fútbol, mi papá hizo esto. Entonces, claro, el estilo literario no es el de Jeremías, es diferente, quizá un poco más culto. Y entonces aquí dice, ¿por qué? Porque él era de una familia principal. A su hermano era un príncipe dentro del pueblo judío. Él siguió a Jeremías cuando es llevado prisionero a Egipto, y luego se fueron a Babilonia. Él se va a Babilonia. Es considerado de la inspiración de Baruch, pero dicen que los 2 últimos capítulos como que no corresponden del todo a eso, pero se acepta porque trae una tradición muy buena. La colección de piezas en Babilonia y la ligación con Jerusalén es el centro del mensaje o de la doctrina de Baruch, porque él aquí hace algo bien lindo que el Señor nos llama. Él hace una súplica de que venga ya el Mesías, que venga ya el Mesías. Ustedes cuando están pasando por una tribulación brutal que no aguantan, o una enfermedad o algo así, suplican, Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, ¿qué hago con esto? Y es ahí cuando yo tengo que entender cómo Baruch va a formar parte de esa llamada mesiánica de Jesús. Es bien interesante esto porque lo vamos a entender luego cuando terminemos todo. Y luego el libro tiene 6 capítulos, y el prólogo y los 2 primeros capítulos son una oración. Es un elogio a la sabiduría, es un privilegio de ser hijos de Dios. Es la sabiduría que te quita lo insensato y te pone la justicia como tu meta. Son consolación, promesas. Y luego está algo muy lindo, por lo que nosotros, la Iglesia Católica y Jeremías no digan nada, limítense a respirar. Bueno, ahorita me acordaré, eso tarda 15 minutos. Entonces, llega y dice, el que tradujo la Biblia del griego, Jerónimo, ese es mi amigo. Entonces, era la visión bien interesante que tenía en esa carta de Jeremías. La carta de Jeremías que le manda a Jeremías a Baruch es el último capítulo. Es una belleza, es una belleza. Luego viene el tercer profeta mayor, que se llama Ezequiel. Ezequiel es muy importante. Vamos a ver si alcanzamos a terminar Ezequiel. Ezequiel fue conducido por Nabucodonosor a Babilonia junto al rey Jeconías, al que acababan de detener. En el año 5 de su cautiverio, el Señor lo llama para ser profeta. Silencio. En el año 5 de su cautiverio, el Señor lo llama para ser profeta. Él predijo el regreso del pueblo de Israel a Israel durante 20 años. Ustedes se imaginan que alguien aquí les diga a un cubano, ustedes van a regresar o a un venezolano, a una Venezuela democrática, libre, a un Cuba sin comunismo. Tranquilo, no se preocupen, todos los años, y de aquello nada.
Entonces usted que te, no, este profeta no tiene nada, pero él describió quién habría de liberarlos y cómo habría de liberarlos. Entonces, se habla, él tiene dos profecías, dos visiones o sueños que tuvo. El uno cuando ve un campo lleno de huesos y calaveras, y que de pronto el campo, esos huesos toman carne, toman vida, toman piel, toman todo y empiezan a regresar a la vida. Entonces, esto es importante porque él es el primero que habla de la resurrección. Hasta ese momento, el pueblo de Israel no creía en la resurrección. Recordémonos que los judíos no tenían el concepto de resurrección como lo tenemos nosotros. Los griegos tenían un concepto en el cual el cuerpo era una prisión del alma. No sé si esto lo hemos hablado, los conceptos de muerte para judíos, griegos, romanos. Para el judío se acabó el pastel a la tierra y todo se acabó, no hay nada más. Para el griego, el cuerpo, la materia, se iba a convertir en la prisión del alma. Y la única manera que había de que esa alma evolucionara era acabar con la prisión del cuerpo. Pero había que cuidar mucho ese cuerpo, por eso ese culto al cuerpo en los griegos, por eso las Olimpiadas. Lo otro era el concepto de los romanos, era que solamente resucitaban como semidioses los reyes, los generales, la gente importante. Los otros, tuki tuki lulú. Y luego aparece esta concepción en el sueño de Ezequiel, en el cual los huesos toman carne. Y esto es una visión bien interesante porque nos va a dar, Ezequiel juega una parte importante en el Nuevo Testamento. Mire, a él se le revela una visión en la cual ve 4 seres. El primer ser va a ser un águila, un toro y una figura que luego vamos a ver que es un ángel. De aquí, esta visión es la que revela que Marcos es identificado con un león, Mateo es identificado con un ángel, Lucas es representado por un toro y Juan es representado por un águila. ¿No le parece bonito esto? Que ya Ezequiel había dicho qué simbología iba a representar. ¿Por qué? Porque Ezequiel es el puente profético entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ezequiel está revelando cosas del Antiguo que se cumplirán en el Nuevo. Y por eso los evangelistas toman mucho a Ezequiel. Entonces, de aquí viene esta representación. Pero el estilo literario de Ezequiel es muy diferente a Isaías y a Jeremías. ¿Por qué? Porque él representa lo que va viendo en visiones. O sea, es como, él lo ve, visión. No es como el otro que eran sueños o como el otro que era palabra. No, Ezequiel ve todo. Por eso la profecía de Ezequiel empieza a ser tan confusa y se identifica tanto con Apocalipsis. Porque no hay nada más enredado que entender el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis habla de los 7 sellos, habla de los 4 caballos, habla del Cordero Pascual, pero no lo terminamos de entender si no leemos esto antes. Por eso cuando la gente me pide a mí, ¿qué leo primero? Primero leo los sapienciales, luego leo los proféticos y ahí me voy enterando de lo que es. Entonces, las visiones de Ezequiel siempre fueron grandes y muy complejas. Pero aquí hay algo bien interesante. Él es el que primero se identifica, el Señor lo identifica como hijo de hombre. En el libro de Ezequiel encontramos 100 veces la expresión hijo del hombre. Solo hay otro profeta que se designa igual, que es ¿quién? Daniel. Y es por eso que el Señor recoge eso y Él en los evangelios se llama 86 veces Hijo del Hombre.
eso, cuando entendemos esa conjunción entre hijo del hombre en Ezequiel, es cuando vamos a entender por qué el Señor se llamaba a sí mismo hijo del hombre e hijo de Dios. Es distinto entender los dos conceptos, pero es lo mismo. El contenido doctrinal. Ezequiel escribe con detalles y con símbolos. Él no describe un águila X, no. Un águila con las alas abiertas, un águila con poder. Habla de los cuernos del toro, habla del poder del león. Por eso es que nosotros entendemos siempre que la simbología representa algo en nuestra iglesia. Es muy importante. Y aquí es donde vamos a nosotros a profundizar algo bien interesante. San Jerónimo lo llamó a el laberinto de los misterios de Dios. Ezequiel es ese laberinto de los misterios de Dios. Él es el que habla de algo muy fuerte que todavía no ha ocurrido. La parábola de la purificación por el fuego. Eso es lo que viene. Porque el Señor un día purificó por el agua, lo llamamos diluvio universal, ¿cierto? Pero Él avisó ya en Ezequiel que la próxima purificación de la humanidad vendría por el fuego. Pero como es ahí que dice que cuando sale el arco iris fue su promesa de nunca más acabar al hombre así de esa manera. Con agua. Ay, no. Que nunca más inundará el mundo. Entonces, Daniel y el Apocalipsis tienen un simbolismo muy parecido, pero muy complicado. San Juan, el evangelista, se inspiró en el libro de Ezequiel, donde Ezequiel decía, Babilonia parece que va a triunfar, pero al final triunfará Jerusalén. Ups. El libro de Ezequiel tiene 48 capítulos que se dividen en 3 partes. Del capítulo 1 al 24 son predicciones sobre Jerusalén. Del 26 al 32 son predicciones sobre los gentiles. Y del 33 al 48 son predicciones sobre la restauración, cuando ya todo pasa y se empiece a reconstruir. Es una visión nueva del templo de Dios. Una nueva visión de la Jerusalén celestial. Y termina algo muy sencillo. Él pide a gritos al Mesías. Lo pide. Y termina con algo bien interesante. Si no te conviertes, te va a ir mal. Vaya sabiduría. Y por último terminamos con Daniel. Lo voy a hacer un poco más. Daniel es el profeta, se lo llevan jovencitico, prisionero a Babilonia. Y él es de ese grupo elitista que pusieron aparte porque Nabucodonosor, bien él que era un duro, pero les dijo, mira, los voy a educar en las tradiciones del pueblo de Babilonia, pero tienen prohibido adorar a su Dios. Y Daniel, ya sabe, no hizo ni 5 de caso. Entonces, el rey ocurrió lo mismo que con José, porque Daniel no tenía visiones, tenía sueños. Entonces Daniel le ocurre lo mismo. A través de sueños va revelando el Señor todas sus cosas. Por eso es tan importante que cuando nos acostemos orando estemos en gracia, porque los sueños hablan. No sabes si el Señor te va a elegir. El rey Nabucodonosor, que lo apreciaba y lo quería y sabía que era más inteligente que todos, tenía que cumplir lo que había prometido, si no todos se le iban a revelar. Entonces, ¿a dónde lo manda? Al foso de los leones. Pero cuando le dicen al otro día, no, mire que estos leones que llevan 15 días sin comer, no se lo comieron. Y el rey va a ver eso. Entonces se da cuenta que los que lo habían acusado y, como dicen en Colombia, sapeado, eran los falsos profetas. El rey les dice, mire, yo he mandado a Daniel allá y no se lo comieron los leones. Vamos a ver si ustedes son profetas de Dios, del Dios. Métanlos a todos. Obviamente los leones los devoraron. ¿A que esa parte no la sabían? Porque no sabían que no se habían leído el libro. Entonces,
Es interesante algunas de las representaciones más antiguas que se han encontrado en las catacumbas de Roma pintan a Daniel desnudo con 2 leones, porque el león representaba la muerte, pero el triunfo sobre el león representa la vida, representa la verdad y representa la justicia. He ahí la importancia del león en la simbología cristiana. Pero aquí hay 2 historias muy lindas que tiene Daniel. Una es la historia de la casta Susana. ¿Se la saben todos? Que 2 viejos verdes acusan a una niña y todo eso, y al final es Daniel quien los confronta siendo muy joven y les dice, bueno, si usted separen a los viejos, usted, ¿dónde fue que encontró a la mujer con ese hombre? Y uno dice en el acacio y la otra dice en el sicómoro. Entonces, cuando el pueblo se da cuenta que los viejos están mintiendo, entonces ellos son condenados a morir apedreados como querían matar a Esa historia es de Daniel. Luego está algo bien importante. Daniel era de la tribu de Judá. Él era muy joven cuando fue llamado. Lo educaron los caldeos en su cultura. Recordemos a Moisés. Moisés fue educado en la tradición egipcia. Él fue educado en la tradición caldea. Pero era tan inteligente que fue el ministro, como decir, el ministro del interior de 4 reyes caldeos. Imagínense esto. ¿Ustedes se acuerdan de un señor que fue secretario de Estado, que murió hace poquito, muy famoso, de origen judío, durante el gobierno de Nixon, que se llamó Nixon? Él era un estratega 1A para la Guerra Fría. Esta parte la tienen que editar porque tengo que decir que, y no se lo voy a decir para que lo busquen. Se lo busco y lo digo y usted me lo dice. Pues no. Él fue el primer ministro y el contenido doctrinal de Daniel era su enseñanza principal, era mantener la fe y la esperanza de los israelitas perseguidos por Antíoco Epífanes. ¿Ya lo encontraron? Obvio, Henry Kissinger. Fue ministro del interior de ministro de Estado de varios presidentes americanos. ¿Ah? Sí, no. Entonces, retomamos aquí. Ya sabía que ustedes sabían quién era ese secretario de Estado. Henry Kissinger. Este es un grupo oculto. Bueno, entonces ahora, el contenido doctrinal de Daniel es mantener la fe y la esperanza por aquellos que vendrían aquí, pero aquí habla de vendrá el tiempo del fin. Daniel escribe para nosotros, hoy, aquí. Llegará el reino de los santos. Habla del Mesías, hijo del hombre, y habla de una gran revelación. El libro de Daniel se divide, creo, si no estoy mal, son 14 y se divide. Los primeros 6 capítulos son históricos y los otros 8 son proféticos. Y nos habla a nosotros hoy. La próxima semana hablaremos de los 12 profetas menores. Entonces, nos vamos porque si no, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.